Mis hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Gracias al Señor que nos permite una vez más poder compartir su palabra. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos una vez más. Te damos muchas gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos escuchar tu voz a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que Cristo sea formado en nuestras vidas, Señor, para honra y gloria tuya, Señor, y para bendición de nuestras almas. Háblanos, Señor, te necesitamos. Que tú recibas toda la honra y la gloria y que nosotros recibamos tus bendiciones y la edificación de tu palabra por Cristo Jesús. Amén. 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 Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos cristianos tienen o han tenido problemas? Todos, sin excepción, levantaríamos las manos. Todos los creyentes enfrentamos problemas en este mundo. Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y Pablo dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que las aflicciones son parte de la vida cristiana. ¿Cómo deben actuar los hijos de Dios frente a los problemas y a las aflicciones? Bueno, debemos actuar de la misma manera que el rey Josafat actuó en medio de las aflicciones y de los problemas. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2, vemos el cristiano frente a los problemas. Algo que es diario, que es cotidiano en nuestras vidas. Dice los versículos 1 y 2 de 2 de Crónicas 20, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Así que, viendo el mapa, un momentito, vemos en Gadi, ahí donde está la gota roja, lo pueden ver ahí que dice en Gadi, donde está la gota roja, y pueden ver más arriba de Engadi, pueden ver dónde está Jerusalén. Es decir, que Engadi estaba cerca de Jerusalén. Cuando la multitud tan grande que viene a atacar a Josafat y a la nación de Judá están en Engadi, lo que está diciendo en otras palabras es, están cerca. Ya están llegando. Así que esa es la noticia que le dan a Josafat. Contra ti viene una multitud tan grande y están en Engadi, están cerca. El versículo 1 que leímos decía que esto sucedió pasadas estas cosas. Así comienza el versículo 1. Pasadas estas cosas. Uno se pregunta, ¿pasadas cuáles cosas? Bueno, tendría uno que leer los capítulos anteriores. Por causa del tiempo no los podemos leer. Pero si leemos el capítulo 18, el capítulo 19 y el 17, vamos a ver que Josafat había promovido reformas políticas como rey y reformas espirituales en relación con la relación con Dios y el pueblo, y que él personalmente por todo su reino las promovió. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 19:4 leemos, habitó pues Josafat en Jerusalén, donde estaba su trono, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué hacía Josafat? Recorría su reino de extremo a extremo, llamando a la nación a volver a Dios. Aquí tengo una flecha señalándole Jerusalén, donde estaba el palacio de Josafat. Pero el texto dice que Josafat iba desde Beerseba. Aquí está Beerseba, mírenlo ahí abajo. Beerseba, ¿lo ven? Beerseba es el extremo sur
del reino de Judá, hasta, dice el texto, el monte de Efraín. Aquí está Efraín. Aquí está Efraín, Beerseba y Efraín, ahí está. ¿Qué hacía Josafat? Recorría de Beerseba en el sur a Efraín en el extremo norte de su reino, y en ese recorrido llamaba a toda la nación a volver a Dios. Rápidamente uno piensa, bueno, pero Dios debió bendecir a este hombre. Uno diría humanamente, bueno, sí, pero Dios, en lugar de mandarle bendición ahora, lo que le mandó fue un problema. Y uno dice, Señor, pero yo no entiendo. Bueno, sí, es que Dios tenía un propósito bueno detrás de ese problema que permitió en la vida de Josafat y de la nación de Judá. Porque todo lo que Dios permite en la vida del creyente es con un propósito bueno. Recuerden Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos a quienes conforme a su propósito son llamados. Así que todo lo que sucede en la vida del creyente es para bien del creyente. ¿Qué más hizo Josafat? Capítulo 19, versos 5 al 7, dice que puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. La palabra cohecho es soborno, es decir, Dios no acepta ni injusticia, ni acepción de personas, ni soborno, está diciendo. No acepten soborno, le dice Josafat a los jueces. Administren justicia, no hagan acepción de personas. Y una vez más uno pensaría, Dios debió haber bendecido a Josafat por eso. Sin embargo, permite que 3 naciones se unan y lo ataquen. ¿Por qué Dios permitió eso? Vamos a ver en un momento que la pregunta correcta nunca es ¿por qué? Porque estamos en un mundo de aflicción, hermano. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué Dios permite las aflicciones en nuestras vidas? Dice en el capítulo 17 de Segundo de Crónicas, y en el verso 10, dice que y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? Que puso un cerco alrededor de la nación de Judá para que nadie atacara a Josafat en el capítulo 17. Pero en el capítulo 20 Dios retira el cerco. Y ahora Dios permite que 3 naciones enemigas lo ataquen. Así que estas tribus invasoras no estaban actuando fuera del control soberano de Dios. Aunque Dios no es autor de pecado, ni tienta a nadie a pecar, aún el pecado de los hombres no escapa al control de Dios. Eso es algo que nosotros no podemos entender a plenitud. ¿Cómo es que Dios no peca? Sin embargo, lo que el hombre hace en su pecado, Dios lo utiliza para su gloria y el bien de su pueblo. Y así es. Y así es. Así que una situación similar a esta, a la de Josafat, la vivió Ezequías. Estaba siendo fiel a Dios, estaba haciendo las cosas bien, y Dios le permite un gran problema también. En Segundo de Crónicas 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad, la Biblia de las Américas dice, después de todas estas pruebas de fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Lo mismo, Ezequías está siendo fiel a Dios y Dios permite un gran problema en su vida. ¿No nos ha pasado así, hermano? ¿No te ha pasado a ti, mi hermano y mi hermana, estás siendo fiel a Dios? Y en lugar de solo ver bendiciones, a veces te llegan problemas y uno a veces se pregunta, Señor, ¿y por qué? Pero recuerden, hermano, la pregunta correcta no es por qué, es para qué. Estamos en un mundo de aflicción. Dios ha permitido las aflicciones en la vida del cristiano con el propósito de formar nuestro carácter. Así que debemos tener cuidado a la hora de tratar de interpretar las actuaciones de Dios, porque las amenazas y los peligros que el pueblo de Dios se enfrenta no siempre son una señal de que Dios está enojado contra nosotros, no. Muchas veces estamos siendo fieles a Dios y nos vienen problemas, pero las decisiones que Dios toma en su soberanía y en su sabiduría no siempre encajan con nuestra manera de pensar. Nosotros pensamos humanamente, si yo soy fiel, Dios me va a bendecir.
Hermano, a veces somos fieles y tenemos problemas. Y uno dice, no entiendo. Porque lo que Dios hace desafía nuestra inteligencia. Pero no olvide esto, mi hermano. Nunca olvide esto. Dios sabe lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, porque Él es Dios. Y Él no quiere que yo entienda todo. Él lo que quiere es que yo confíe en Él y descanse en Él. Él sabe lo que hace. Señor, tú sabes que yo estoy siendo fiel a ti y me está viniendo esta situación. Yo descanso en ti, yo confío en ti, tú tienes el control. Veamos en primer lugar la acción frente al problema. ¿Qué hizo Josafat cuando le dijeron, mira, vienen 3 naciones, una multitud enorme y están en Engadi? En otras palabras, están a la vuelta de la esquina. Ya están ahí. El problema está encima de ti. ¿Qué hizo Josafat? Es lo que debemos hacer todos. Versos 3 al 5. Entonces él tuvo temor, tuvo miedo. Pero dice que humilló Josafat su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades fortificadas de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Todo el mundo se reunió en el templo a orar a Dios. Entonces Josafat, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, que era en ese momento el templo de Salomón, delante del atrio nuevo, porque solo en el atrio podía estar el pueblo. Usted sabe que en el lugar santo y santísimo son los sacerdotes y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Así que solo podían estar en el atrio, pero ahí estaban en la casa de Dios, clamando a Dios por un problema que se les ha presentado. 3 naciones enemigas, amonitas, moabitas y los del monte de Seir, se unieron para atacar a Jerusalén. Así que Josafat manifestó frente al problema una total dependencia de Dios. Como vimos en la hora pasada, sintió miedo, sí, pero no se dejó dominar por el miedo. No, él, en lugar de dejarse controlar por el miedo, o en lugar de comenzarse a quejarse contra Dios, Señor, ¿y por qué esto me viene a mí si soy fiel a ti? No, Josafat se humilla y llama a la nación entera, vamos a orar y a ayunar buscando el rostro de oración, el rostro de Dios en oración. Es interesante que siempre el ayuno y la oración son hermanas gemelas, porque no tiene sentido pasar hambre por pasar hambre, hermano. El propósito de ayunar no es pasar hambre, es buscar el rostro de Dios, es buscar la comunión con Dios, porque cualquiera puede pasar hambre, es olvidarte de comer por buscar el rostro de Dios, por clamar a Dios y por buscar su ayuda. Así que la oración, hermanos, no es un intento de forzar la mano de Dios. Nadie puede forzar a Dios. La oración es un reconocimiento humilde de nuestra impotencia y de nuestra dependencia. Cuando nosotros oramos estamos diciendo, Señor, yo no puedo. Eso es impotencia. Y cuando decimos, pero yo confío en el hecho de que tú sí puedes, eso es dependencia. Yo no puedo, soy impotente. Tú sí puedes, yo dependo de ti. Eso fue lo que hizo Josafat. Cuando oramos reconocemos que Dios sí puede. Él puede resolver el problema. Porque el problema que está por encima de nuestras cabezas está debajo de los pies de nuestro amado Salvador. Está fuera de nuestro control, pero está en el control total de nuestro Dios. Y luego que hace Josafat, hace una oración, una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia para mí, versículos 6 al 11, y dijo Josafat, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Claro que sí. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, el templo de Salomón, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, al templo de Salomón, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues aquí que los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel,
cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese, he aquí que ellos ahora nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Qué está diciendo Josafat en su oración? Cuando Israel iba de camino de Egipto a Canaán, Dios le dijo, no ataquen a Amón, a Moab, ni a lo del monte de Seir. ¿Y por qué? Bueno, porque los amonitas y los moabitas, Amón y Moab, fueron los dos hijos que tuvo Lot con sus hijas. Así que eran, por decirlo así, familia de Israel. Y lo del monte de Seir eran nada más y nada menos que los descendientes de Edom. ¿Y quién es Edom? Esaú, el hermano de Jacob. Así que eran también familia. Y Dios le dijo, no los moleste. Cuando pases por donde ellos, no los moleste. Israel cuando pasó por Amón, Moab y por Edom, que es el monte de Seir, no los provocó, no los molestó. Y llegaron a Canaán, donde estaban. Sin embargo, ahora estas tres naciones se unen para borrar a Israel del mapa. Ellos quieren no solamente derrotar a Israel, sino sacarlo de su tierra, porque vienen a mudarse allí. Esa es la intención. Mudarse con todas sus pertenencias. Ahora, hermano, ¿qué aprendemos de esto? Que puede servir para nosotros. Estas tres naciones fueron ingratas. Porque cuando Israel pasó por su tierra, camino a Canaán, no las provocó, las respetó. Sin embargo, ahora estas naciones desean borrar a Israel del mapa y quieren atacarlo y destruirlo. ¿Qué aprendemos de esto? Hermano, no te extrañes cuando las personas te paguen mal por bien. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente el ser humano es ingrato por naturaleza. Cuando te paguen mal por bien, sobre todo inconversos, eso se ve mucho en inconversos. Esa nación era inconversa. Amón, Moab y los montes eran inconversos. Israel los respeta, no los molesta. Pero ahora ellos quieren eliminar a Israel y quitarlo del mapa. Cuando un inconverso te quiere hacer daño, te pague mal por bien, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo Josafat. Trae tu causa delante de Dios. Clama a Dios, déjale a Dios el problema, que Dios lo resuelva. Como hizo nuestro Señor Jesucristo, dice que encomendó su causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Pablo dijo que debemos amar a las personas, aunque amándolas más, seamos amados menos. Increíble. Pablo amando a las personas y las personas rechazando a Pablo. Dejémosle eso a Dios. Versículo 12. Dice Josafat. Y ahí, en Deuteronomio 2, es que Dios le da el mandato a Israel de que no moleste ni a Esaú, míralo ahí, yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir, no te metas con ellos, no lo moleste. Luego le dijo, no moleste a Moab, yo le he dado esa tierra. Y luego le dice, cuando te acercas a los hijos de Amón, no lo moleste. Dios le había dado la orden en Deuteronomio 2, no moleste al monte de Seir, son los descendientes de Esaú. No moleste a Moab ni a Amón, son los descendientes de Lot, no los moleste. Sin embargo, ellos quisieron pagarle mal por bien a Israel. El verso 12 termina en la oración Josafat. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hermano, Josafat era un rey poderoso. Pero él sabía que esas tres naciones eran más poderosas que él. Así que él no confió en su capacidad. Dijo, yo voy a apelar al Todopoderoso. Y él dice, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, oh Jehová, si tú no resuelves este problema, nosotros no podemos resolverlo. La oración no es el último recurso del cristiano. Después que lo intenté todo oro. No. La oración es ni siquiera el primero, es el único recurso del cristiano. Si Dios no nos responde, hermano, no tenemos salida. Así clamó Josafat desesperado. Si tú no nos respondes, no hay fuerza en nosotros, dice el texto. No tenemos fuerza contra tan grande multitud. Y si no sabemos qué hacer, volvemos nuestros ojos a ti, esperamos que tú seas el que resuelve el problema. ¿Qué hizo Dios? En segundo lugar, vemos la promesa divina frente al problema. Verso 13 al 15 dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová,
con sus niños. Imagínense la escena, sus niños, sus mujeres, sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, porque en aquellos días era así. El Espíritu de Jehová venía sobre el profeta y declaraba la palabra de Dios porque todavía no estaba escrita. Así que, ¿qué dijo Dios a través, el Espíritu de Dios a través del profeta? Dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Es un gran problema, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así que Josafat, no te preocupes. ¿Es un gran problema? Sí, pero tu Dios es más grande. Y la guerra es de Él. Él es el que va a pelear. Así que tranquilo. Me llama la atención que el profeta no minimiza el problema. No dice, este es un problema pequeñito, Josafat, no te preocupes. No dice así. Dice, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande. Es un gran problema. Son 3 naciones unidas contra Judá. Pero le hizo entender que el que estaba de su lado, como dice el Nuevo Testamento, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que estaba con Josafat era más grande que los que estaban en contra de Josafat. ¿Y qué aprendo aquí, hermano? Que la paz del corazón del creyente no depende del tamaño del problema. Es decir, si tengo un problema pequeño, tengo paz porque yo sé que Dios lo va a resolver. Si tengo un problema grande, no tengo paz porque no sé qué va a pasar. No, la paz del corazón del cristiano no depende del tamaño del problema, sino de la conciencia que tengamos de que Dios está con nosotros. Él está con nosotros y Él va a resolver el problema. Él va a pelear por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Ahora, yo le diría a los enemigos de Josafat, y si Dios está contra ustedes, ¿quién va por ustedes? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está contra ellos, ¿quién lo va a librar? Es mejor tener a todo el mundo de enemigo y a Dios de amigo, que tener a Dios de enemigo y a todo el mundo de amigo. El que está con Dios está con el Todopoderoso. Y así estamos los hijos de Dios. Y ahora Dios le va a decir lo que va a suceder al otro día. Dios es tan misericordioso que con Dios decirle, no te preocupes que yo voy a pelear, era suficiente. Pero Dios le dice, yo te voy a decir lo que va a pasar mañana. Mañana, versículos 16 y 17, descenderé contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de, si Dios le dice, por esa cuesta van a bajar. Increíble, hasta eso le dice Dios. Y los hallaréis junto al arroyo, ahí lo vas a hallar, antes del desierto de Jeruel. No habrá, dice Dios, ¿para qué peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. ¡Wow! Dios le dice, miren, en buen español, tomen una silla, no había silla en ese tiempo, pero, exacto, vamos a hablar ilustrativamente, Dios le está diciendo, siéntense a ver lo que yo voy a hacer. Eso es lo que le está diciendo. Siéntense para que vean la obra que yo voy a hacer. No van a tener que pelear, dice Dios. Estad quietos y ved la salvación. Ustedes simplemente van a mirar. Van a ser simplemente espectadores de lo que yo voy a hacer. Salgan mañana a ver lo que yo voy a hacer. Ustedes no van a tener que hacer nada. Eso es lo que le está diciendo Dios. En otras ocasiones Dios fortaleció al pueblo para que el pueblo peleara. ¿Recuerdan el caso de Jericó? Dios los manda a dar siete vueltas durante 7 días, una vuelta durante 6 días, el séptimo día 7 vueltas, a la séptima vuelta, el séptimo día, griten. Y con su grito de fe, Dios derrumbó las murallas. Pero Dios le dijo, ahora entren y conquisten. Yo hice lo más difícil, ahora ustedes tienen que conquistar. Entonces Israel tuvo que entrar, pelear y conquistar. Dios hizo lo más difícil, tumbó la muralla, ellos tuvieron que ir a conquistar. En este caso, Dios le está diciendo, ustedes no van a tener que hacer absolutamente nada. Yo lo voy a hacer todo. Esta guerra no es de ustedes, es mía. En esta guerra ustedes van a ser espectadores. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y como le dijo Moisés al pueblo en la meditación de la hora pasada, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Éxodo 14, 14. Y entonces, ahí está la promesa. Dios le dice, mañana yo le quito ese problema y no van a tener que hacer nada. Vemos ahora en tercer lugar la respuesta a la promesa de Dios. ¿Cuál fue la respuesta a la promesa de Dios? Versos 18 y 19. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo respondieron ellos? Me encanta como lo dice Matthew Henry. Respondieron de 4 maneras. Con fe, porque creyeron a Dios. Con reverencia, porque se postraron delante de Dios. Con gratitud, porque le dieron gracias. Y con adoración, porque alabaron a Dios. Ahora, esto es lo más hermoso, hermano. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Después que Dios le quitó el problema? No, ellos lo están haciendo antes. No ha llegado el día de mañana. Dios le da la promesa hoy y le dice, mañana peleo por ti, te quito el problema. Y hoy ellos están creyendo en Dios, reverenciando su nombre, dándole gracias y adorándole. ¡Wow! Impresionante, hermanos. Ellos creyeron la promesa de Dios y porque creyeron la promesa, lo alabaron, le dieron gracias por adelantado. Usted conoce creyentes que ni da gracias por adelantado, ni después que Dios le quite el problema. Hay creyentes que nunca dan gracias. Ni antes ni después, ni antes ni durante ni después. Eso es terrible. Pero esta gente está dando gracias desde antes, porque Dios le dio una promesa y Dios no puede mentir. Aunque las circunstancias no habían cambiado, aunque todavía el enemigo venía de camino, creyeron la promesa de Dios y eso hizo toda la diferencia. Hermano, lo que llena nuestro corazón de ansiedad no son las circunstancias difíciles, no, hermano. Lo que llena nuestro corazón de ansiedad, ¿saben lo que es? Es la incredulidad. Es que dejamos de creer que el Dios que lo hizo en el pasado lo hará en el presente y si es necesario lo hará en el futuro, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Es el problema nuestro, la incredulidad, porque Dios no cambia. En la palabra de Dios tenemos muchas promesas que debemos apropiarnos en tiempos difíciles. Hermano, no olvide esto. Nada ni nadie podrá impedir que Dios concluya su obra en cada cristiano. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios comenzó esa obra, hermano, el día que tú y yo nos convertimos. Y Dios está perfeccionando esa buena obra a través del proceso diario de santificación personal. Y Dios completará esa obra cuando nos lleve al cielo y seamos semejantes a Cristo. Pero lo que Dios comenzó, Dios lo va a terminar. ¿Y qué Dios usa para formar en nosotros y completar y perfeccionar esa obra? Las aflicciones y los problemas. Así que, hermano, no es que seamos masoquistas ni deseamos problemas, pero hermano, cuando te venga un problema que tú no provocaste y tú sabes que tú estás honrando a Dios, dale gracias a Dios. Dios ha permitido ese problema para perfeccionar mi vida espiritual. Como lo hizo con Josafat y con la nación de Israel. Por medio de la fe, en las promesas de Dios podemos pensar correctamente porque Dios ha prometido sostenernos hasta el día de nuestra glorificación. Una de las tácticas de Satanás es llevar al creyente a confiar en promesas que Dios no ha dado para que al final terminemos decepcionados. Por ahí anda el evangelio de la prosperidad, que no es evangelio nada, pero así se llama, que dice que ningún cristiano debe ser pobre. Dios no ha prometido eso en su palabra. Si un creyente cree que porque el creyente tiene que ser rico, bueno, hermano, Ana en su oración dijo, Jehová a quien quiere empobrece y a quien quiere enriquece. Él abate y Él enaltece. Él es soberano. Si Él quiere que tú seas rico, amén. Pero si Dios no lo quiere, Él es el soberano, Él es el que decide. Dios no le ha prometido a todo el mundo riquezas materiales, no. Es cierto que Abraham era riquísimo, sí, pero no todos los siervos de Dios lo eran. No todos lo eran, Él es el soberano. Pero si nos ponemos a creer que todos los cristianos tienen que ser ricos, cuando no lo seas, te vas a decepcionar de Dios porque estás esperando una promesa que Dios no ha dado. Ese es el problema. Y ellos mismos dicen, ningún cristiano se debe enfermar. Si se enferma está en pecado. Y es cierto que hay enfermedades que son consecuencias del pecado, pero no todas.
Epafrodito se enfermó por la obra de Cristo. Timoteo se enfermó por el agua contaminada de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía problemas estomacales porque el agua de Éfeso estaba contaminada, no porque había pecado. De hecho, Timoteo era el pastor de la iglesia. Así que no todas las enfermedades son consecuencias del pecado. Las hay, como el SIDA, por ejemplo, consecuencia de la promiscuidad sexual del ser humano. Pero hay enfermedades que Dios permite con un propósito bueno. ¿Recuerdan la enfermedad de Lázaro? Esta enfermedad, le dijo Cristo cuando le anunciaron la enfermedad de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Recuerdan el ciego de nacimiento? Señor, le preguntaron los discípulos, ¿quién fue que pecó? ¿Él o su padre? Porque nació ciego. ¿Y qué le dijo Cristo? Ni él ni su padre pecaron. Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Dios tiene un propósito detrás. Y eso es lo que debemos recordar. La batalla se decidió el día antes de pelearla, cuando Josafat y el pueblo creyeron la promesa de Dios. Oh, mi hermano, si tú y yo creyéramos la promesa de Dios antes de que Dios haga la obra, qué hermoso sería eso. Si tú y yo adoráramos a Dios y le diéramos gracias antes de, Señor, gracias, porque yo sé que este problema que me llegó, tú me lo vas a quitar. Tú tienes el tiempo y tú lo vas a hacer cuando cumpla tu propósito. Y darle gracias a Dios por adelantado. Esa es la lucha que libramos cada día. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la circunstancia o a Dios? Debemos creerle a Dios y no a las circunstancias. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como veíamos en la hora pasada, es por medio de la fe que nosotros vemos a Dios y sus promesas. Y eso debe fortalecernos en medio de las aflicciones de este mundo. En cuarto lugar, vemos la victoria sobre los problemas. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, como Dios le dijo. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Una de las tentaciones favoritas del enemigo de nuestras almas es que dejemos de congregarnos cuando estamos en medio de la aflicción. Y usted conoce creyentes, yo también, que en medio de grandes aflicciones dicen, hermano, que usted no sabe el gran problema que yo tengo, por eso yo no me congrego. Y ellos toman las pruebas y las aflicciones como si fueran vacaciones de la vida cristiana. Pero hermano, en medio de grandes pruebas, bajo mucha presión, sigue creyéndole a Dios, sigue obedeciendo su palabra, porque hay algo que yo he aprendido, hermanos. No hay un lugar más seguro en la tierra que estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos congregamos, ¿sabe dónde estamos? En el centro de la voluntad de Dios. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo, ¿dónde, hermano? En un rincón. En medio de ellos. En medio de ellos. No te apartes del camino de la obediencia, porque la victoria siempre es del que cree, y el que cree siempre obedece. Recuerdo esa película de Indiana Jones, que él buscaba el Santo Grial, la copa que supuestamente le había usado José, y su padre, que estaba herido, le habían dado un disparo. Él buscaba esa copa para sanarlo, tuvo que pasar 3 pruebas. La primera prueba que pasó se llamaba el hombre penitente pasará. La palabra penitente significa arrepentido. Un hombre penitente es de rodillas. Él tenía que pasar por un lugar, venía una cuchilla desde arriba, y todo el que pasaba de pie le cortaba la cabeza. Pero él pasó de rodillas como un hombre penitente y arrepentido, y la cuchilla pasó por encima y no le hizo nada. Llega la segunda prueba, que se llama los nombres de Dios, y tenía que pisar las letras del nombre de Jehová. Estaba llena de letras. El nombre de Jehová tenía que pisar. Si se equivocaba, caía a un precipicio y se mataba. Así que él empezó letra por letra, pisando letra por letra, hasta que completó el nombre de Jehová y llegó y cruzó. La última prueba, que es la que quiero presentarle, se llamaba los caminos de Dios. Él llega a un callejón estrecho y literalmente llega a un precipicio, y del otro lado del precipicio está esa copa que le va a dar la sanidad
a su padre, según la película, la supuesta copa que usó José, el esposo de María. Pero lo que me interesa es que esa última prueba se llama los caminos de Dios. Él tiene que cruzar el precipicio, pero humanamente es imposible. Es un precipicio demasiado ancho. ¿Cómo lo va a cruzar? Y él entendió que es por la fe que tenía que cruzarlo. Y mira lo que dice ahí. Él está frente al precipicio. Dice, es un salto de fe. Y el hijo le dice, tienes que creer, mi hijo. Y ahí se pone la mano en el pecho para, por la fe, caminar por el precipicio. Increíble. Le va a poner un pie en el aire porque no hay nada donde apoyar el pie. Ahí levanta el pie para ponerlo en el aire, creyendo. Y ahí ve que no se cae. Había un camino que era invisible mientras él no puso el pie. Cuando puso el pie, ahí vio el camino. Ahí está el camino. Ahí está el camino. Y cuando yo vi eso dije, así es la vida cristiana. A nosotros nos encanta decirle a Dios, Señor, muéstrame el camino. Y Dios dice, no, primero pon el pie. Es por fe que andamos, no por vista. Es por fe. Primero pon el pie, después te enseño el camino. Así es que Dios obra. Ponemos el pie creyéndole a Dios y Dios nos muestra el camino. Verso 21 dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanzas a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, el enemigo, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Para que entiendan la escena, el enemigo ya viene, ya ellos lo ven que viene el enemigo. Y Josafat le dice a los levitas, vestidos de ornamentos sagrados, párense delante del pueblo que está armado, delante de los israelitas armados, párense delante de ellos a alabar a Dios. Hermanos, los levitas estaban llenos de fe. Cualquier ser humano podía decirle a Josafat, ¿cómo fue Josafat? Que nos paremos delante a alabar a Dios. El enemigo viene con la espada a matarnos, que nos paremos delante para que nos maten de primero, porque eso es lo que va a pasar. No, ellos creyeron la promesa de Dios. Y Dios ayer le prometió, ustedes no van a tener que hacer nada. Dios se lo dijo. Mañana ustedes no van a tener que hacer nada. Ustedes simplemente van a ¿qué? A ver lo que yo voy a hacer. Así que como los levitas creyeron la palabra de Dios, se pararon delante a alabar a Dios. Y es cuando están alabando a Dios que Dios manifiesta su poder. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que Dios dijo? Solamente tuvieron que ver lo que Dios iba a hacer y Dios lo hizo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Le quitó la cordura a los enemigos de Israel cuando los levitas comenzaron a alabar a Dios y por eso se mataron unos a otros. ¿Y qué expresa la alabanza? Hermano, la alabanza expresa nuestra fe. Nosotros alabamos a Dios porque le creemos a Dios. La alabanza es una de las manifestaciones de la fe del cristiano. Y lo más hermoso, Dios se ha comprometido consigo mismo en honrar la fe de sus hijos. Así que Dios nunca va a dejar de honrar la fe de sus hijos, hermanos. Nunca. Un siervo de Dios decía sabiamente, el que está lleno del Espíritu Santo está lleno de fe. Y el que está lleno de fe canta porque le cree a Dios. ¿Tú le crees a Dios, mi hermano? Canta a Dios, alaba a Dios, porque una de las características de una persona que alaba a Dios es que, pues, porque está lleno del Espíritu. Lo dice Efesios, sed lleno del Espíritu, cantando entre vosotros con cánticos, con salmos, dando gracias, alabando a Dios. Todo eso manifiesta que estamos llenos del Espíritu. No hay que hacer cosas extrañas para estar lleno del Espíritu. El que está lleno del Espíritu está lleno de alabanza, está lleno de fe, le cree a Dios, vive una vida sometida al Espíritu Santo. Ese está lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno de la palabra de Dios.
Como decía MacArthur, me encanta, pastor y siervo de Dios, la vida llena del Espíritu produce música. El que está lleno del Espíritu canta. El cristiano que anda en el Espíritu tiene un gozo interno que se manifiesta con música. Dios pone música primero en las almas y luego en los labios de los hijos de Dios que andan en obediencia. Hermano, un cristiano que está lleno del Espíritu alaba a Dios. ¿Usted conoce cristianos que solamente se viven quejando? Ese no está lleno del Espíritu, ese está lleno de otra cosa. El cristiano lleno del Espíritu alaba a Dios en cualquier circunstancia. En circunstancias favorables y en circunstancias que parezcan desfavorables para él. Pablo y Silas presos en Filipos, ¿recuerdan? Cepos en los pies, cadenas en las manos. ¿Y qué hacían a medianoche? Dice que cantaban himnos a Dios en voz alta, de tal manera que los presos los oían. Dios envía un terremoto, se abre la puerta de la cárcel, se suelta el cepo, se caen las cadenas. El carcelero se va a matar. Y Pablo y Silas dicen, no te hagas nada, todos estamos aquí. ¿Y qué pasó al final? El carcelero se lleva a Pablo y Silas a su casa, le cura las heridas y se convierte con toda su casa. Hermanos, los israelitas oraron para que Dios los librara de ser despojados de sus enemigos, pero no solamente fueron librados, sino como decimos en la República Dominicana, Dios le dio una ñapa. Y para los que no entienden lo que es una ñapa, es una bendición extra que usted no está esperando. Eso es una ñapa. ¿Y cuál fue la ñapa que Dios le dio? Algo sencillo. Miren, verso 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza. Miren qué ñapa. Así vestido como alhaja preciosa que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Hermano, wow. ¿Usted sabe cuántos eran los judíos en ese momento? Era más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas recogiendo durante 3 días. ¿Y qué ñapa fue esa? ¡Oh, wow! Es que ellos venían a mudarse. Recuerdan que se lo dije al principio. Los enemigos venían de mudanza, por eso traían todo eso. Era eliminar a Israel y mudarse allí. Pero Dios tenía otros planes para bendecir a su pueblo. Aunque ellos venían para destruir, Dios convirtió esa destrucción que ellos pensaban en bendición para su pueblo. En bendición para su pueblo. Y dice que cuando llegaron a Jerusalén, reconocieron que la victoria era de Dios. Dice que al 4.º día, después que terminaron de recoger, recuerden que duraron 3 días recogiendo, al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, que es ese valle que se ve ahí. Ese es el valle hoy, es un valle precioso, hermano. Es un valle hermoso. Le pusieron Beraca porque Beraca significa bendición. Allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y lo de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas. ¿A dónde, hermanos? A la casa de Jehová. Parémonos un momentico aquí. Esto es importante decirlo. Cuando le dijeron a Josafat que venía un gran problema, ¿a dónde se fue Josafat con el pueblo? ¿A dónde se fue a orar Josafat con el pueblo? A la casa de Jehová. ¿Lo recuerdan? Al atrio, que era donde podían estar. Así que cuando vino el problema, fueron a la casa de Jehová a clamar a Dios por el problema. Cuando Dios les resuelve el problema, ¿a dónde vuelven, hermano? Vinieron a la casa de Jehová otra vez a alabar a Dios y a darle gracias. Ahí hay un principio, hermanos. Cuando tengamos nuestro problema, claro, presentémoslo delante de Dios, en la casa de Dios. Digámosle a los ancianos, a los hermanos, oren por esta situación que me ha sobrevenido, que el Señor yo sé que tiene control, que Él cumpla su propósito. Pero cuando Dios lo resuelva, vuelve a la casa de Dios a darle gracias y a testificar. ¿Ustedes recuerdan este problema que yo le dije? Ya Dios lo resolvió. Y glorificar junto el nombre del Señor. Así lo hizo Josafat y el pueblo. Y dice que el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz. ¿Por qué? Porque su Dios le dio paz por todas partes. Gloria a Dios. El Dios que había quitado la protección,
que había puesto en el capítulo 17, porque quería probar al pueblo, probar la fe del pueblo, fortalecer la fe del pueblo, que el carácter del pueblo creciera al conocer a Dios, al ver cómo Dios obra. Ahora vuelve y coloca su temor para que nadie ataque a Israel. Bendito sea su nombre. Y le da paz por todas partes. Aprenderemos 3 cosas de esta historia. Número 1, Dios puede convertir un gran problema en una gran bendición. Hermano, Dios siempre hace eso. Dios es experto en convertir grandes problemas en grandes bendiciones. ¿Recuerdan cuando Jacob pensaba que su hijo lo había devorado una bestia? Así le hicieron creer sus hijos. Una bestia devoró a José. Mira, la túnica la llenaron de sangre para hacerle creer a Jacob: tu hijo lo devoró un animal. Y Jacob duró años llorando a su hijo. ¿Qué pasó al final? Que su hijo estaba en Egipto, llegó a ser segundo de Egipto, gobernador de la tierra, y manda a buscar a Jacob y a todos sus hijos. Ahora Jacob no cree que José está vivo, ahora está sorprendido. Dios había transformado ese gran problema en una gran bendición. Y cuando llegan delante de José, ¿qué dijo José? En la Biblia al día, Génesis 50:20. Es verdad que vosotros pensaste hacerme mal, le dijo José a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Dios es experto cambiando grandes problemas en grandes bendiciones. Él siempre hace eso. Por eso llamaron el valle de ese lugar Beraca, porque en lugar de haber destrucción allí, lo que hubo fue bendición. Dios cambió el problema en bendición. En segundo lugar, la paz del corazón no depende de una vida sin problema. Eso no existe. Todos tenemos problemas. La paz del corazón depende de una vida llena de fe en Dios. ¿Recuerdan Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está en aflicción, dice Cristo, pero en mí ustedes tienen paz. No importa que en el mundo haya un huracán que se esté llevando todo, en Cristo tenemos paz. La paz depende de que Cristo está con nosotros y en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Uno de mis textos favoritos, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mientras más confiamos en Dios, más paz hay en nuestro corazón. A mayor confianza en Dios, mayor paz. A menor confianza en Dios, menor paz. ¿Quieres más paz? Confía más en Dios, porque Él guarda en completa paz a aquel que siempre confía en Él. Y en tercer lugar, todo cristiano puede cantar en medio del problema, anticipando el cumplimiento de las promesas de Dios. Mi hermano, ¿puedes tú cantar en medio del problema sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas? En enero del año 1956, Gene Elliot y 4 misioneros más, eran misioneros los 5, fueron a predicar al Ecuador, a los indios Aucas. Y cuando llegaron allí, cantaron un himno que dice así: descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy, en tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy, descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor, tuya es la lucha, tuya es la victoria, y la alabanza sea a ti, Señor. Y esa misma noche, después del culto, los 5 misioneros fueron asesinados por los indios Aucas. Y rápidamente uno se pregunta: Señor, ¿y por qué? Eran misioneros. Pero recuerden, la pregunta correcta no es por qué, es para qué. Señor, ¿para qué permitiste que murieran esos misioneros? En palabras simples, Dios tenía el propósito de salvar a toda esa tribu. Y permitió que la esposa de Gene Elliot, Elizabeth Elliot, se hiciera amiga de una de las nativas y con ella le compartió el evangelio, se la ganó para Cristo. Y luego, con la ayuda de esa nativa, logró traducir el Nuevo Testamento y de otros misioneros al idioma de los indios Aucas.
Y usted sabe, hermano, lo que sucede cuando la Biblia entra a un lugar. Transforma. Así que cuando los indios comenzaron a leer la Biblia en su propio idioma, comenzaron a entregarse a Cristo. Y hoy hay una gran congregación entre los indios Auca del Ecuador. Y lo más impresionante, uno de los ancianos o pastores de la iglesia bautizó a uno de los hijos de los misioneros que él mismo mató. Miren cómo Dios obró. Impresionante cómo Dios convirtió una tragedia en una gran bendición. Dios es experto haciendo eso. Dios es experto haciendo eso. ¿Podemos cantar en medio del problema, hermano? Deberíamos hacerlo. Si creemos en Dios, debemos cantar en medio del problema, sabiendo de que Dios cumplirá su propósito. La victoria es de Dios y de los hijos de Dios. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos unidos por la fe así, hermano? Y no hay nada en este mundo, ni en el mundo espiritual, que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y no somos vencedores, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hay un himno que quiero ponerle ahora al final, que se llama Alaba a Dios. Es un himno muy edificante. Dice este hermano, cuando Dios se queda en silencio en medio de nuestros problemas, es porque está trabajando. Oiga eso, cuando Dios se queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Dios levanta sus manos es hora de vencer. Dios trabaja para los que confían. ¿Oíste eso, hermano? ¿Tú quieres que Dios trabaje para ti? Confía en Él. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios.